Bueno, muy buenos días. Yo me voy a sumar a todos los saludos y vocativos del gobernador, que fueron los más extensos para que sea inclusivo para todos. Y primero decirles que agradezco enormemente esta invitación. Yo no voy a hablar como presidente o como copresidente de esta comisión de la paz y el entendimiento, porque en realidad está recién partiendo, no me atrevería, a pesar de que una de las funciones de los copresidentes es representar a la comisión. Voy a hablar como persona y quisiera invitarlos a que hiciéramos un recorrido, yo le he llamado un enfoque crítico, que a ver si podemos en un breve plazo, que espero no me reten, en un breve plazo pensar el problema de nuevo y por lo menos transmitirles mi opinión. Primero decir que este es un problema clave para Chile. Ya Ignacio, quien me antecedió, contó algunas de las consecuencias en materia de violencia, cómo se ha extendido la violencia a distintas regiones, cómo la violencia es cada vez más alta. Hoy día podemos tener atentados en carreteras, en campos, en actividades productivas. A veces el grado de la violencia sorprende, ya no es solamente sobre bienes, también se ataca directamente a personas y en definitiva personas mapuches o no mapuches que viven en estas 4 regiones viven lo indecible, que es el temor de que en cualquier momento pudiera pasarles algo. Y yo quisiera entonces, como digo, revisar este tema y decirles primero cuál es el desafío que tenemos. En mi opinión, el desafío que tenemos, más allá de la tierra, de las cosas económicas, de las cosas culturales, que todos ellos, por supuesto, están integrados, el desafío que tenemos es de construir un país diverso, pero unido. Tenemos 200 años de historia de construir un país unido, uniforme, ¿no? Hoy día, voy a decir un rubro que acabo de saber esto, de que esta es una ciudad de caballos y caballeros, yo me dedico al rodeo y a los caballos, así que feliz de estar aquí. Y hoy día el rodeo chileno es igual en Arica que aquí, que en el Maule o que en Magallanes. Por supuesto, las condiciones son totalmente diferentes, ¿no? Usar un sombrero guaso en Magallanes, uno se lo pone y lo va a encontrar en la Antártica. No hay condiciones para estar en la media luna, porque hay que estar en un galpón con una hoguera para poderse mantener. Y bueno, y en Arica no hay animales, no hay cómo mantener los caballos, y sin embargo, esa tradición de la zona central de Chile o centro-sur de Chile hoy día es igual. Entonces, si tenemos este desafío y queremos enfrentarlo, ¿cuál es el problema? O puesto de otra manera, ¿cuál es la causa? Si yo mirara lo que dicen los discursos, lo que dicen los libros, bueno, el problema se origina de la siguiente manera, ¿cierto? Tenemos a los conquistadores españoles que llegan a un lugar donde vivían estos pueblos originarios, en este caso el mayoritario en nuestro país, el pueblo mapuche. Luego de eso, ¿no es cierto?, viene la independencia y al momento de la independencia, un poquito después, el año 1825, se hace el Tratado de Tapigüe, un tratado en el cual se dice, mire, ustedes preocúpense del Biobío al sur, nosotros nos vamos a ocupar del resto y si tenemos que pasar de un lado a otro, bueno, pedimos, ¿no es cierto?, el paso, y de hecho había mucho paso porque había mucho comercio entre ambos sectores. Para ponernos en la época, en esa época teníamos, por ejemplo, en Chiloé todavía estaban los españoles. O sea, teníamos esta zona grande de Chile, no teníamos en esa época ni Iquique, ni Arica, ni Antofagasta, sino que solamente la parte central. Luego venía este tramo, ¿no es cierto?, llamémosle Mapuche, y luego teníamos, ¿no es cierto?, una amplia zona en que todavía estaban los españoles hasta el año 1826, y luego, igual a como nos sucede hoy día, el resto de Chile no teníamos comunicación terrestre, que era la única que teníamos, no existían los aviones en esa época para llegar a Magallanes, ¿no? Recordemos a Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, cuando murió, que sus últimas palabras fueron Magallanes, Magallanes, o sea, preocúpense de que ahí hay un futuro enorme de Chile y hoy día está tan alejado de nosotros. Bueno, y ese Estado fue intentando, ¿no es cierto?, consolidarse y a partir de más o menos 1880 decidió tomar el control de esta zona que estaba en el medio de Chile. O sea, tenía el control de lo que estaba más al sur y tenía el control que estaba en la zona central.
Entonces, y tomó, ¿no es cierto?, las personas que ahí vivían y fueron llevados a reservaciones. Alrededor aquí hay varios números, en fin, parte del trabajo de la comisión es revisar estos números. Alrededor de 500.000 de hectáreas donde fueron llevados a las reservas, digamos, que se crearon. Y esa sería la causa del problema que tenemos, ¿no es cierto?, muchos años después. Yo quisiera invitarlos a pensar si esa es realmente la causa, porque si esa es la causa, deberíamos observar exactamente lo mismo en Estados Unidos. Todas las películas de cowboys que ustedes ven son exactamente ese proceso, ¿no? El traslado de colonos en todas sus carretas hacia la zona oeste y hacia el Pacífico, y encontraron oro y más gente llegó y necesitaban dónde estar y fueron llevando, digamos, a todas las tribus que ahí existían a estas reservas. Bueno, lo mismo sucedió en Canadá, lo mismo sucedió en Argentina, ¿no?, con la guerra del desierto. Lo mismo sucedió en Nueva Zelanda, donde había un acuerdo en el año 1840, donde se suponía que los ingleses, o los descendientes de los ingleses, tenían la costa, pero todo el territorio era maorí, hasta que llegó un momento que comenzaron a avanzar, ¿no es cierto?, y tomaron esos territorios. Lo mismo sucedió en Australia. Bueno, no los quiero latear. Pasó en todos los lugares donde hubieron conquistadores españoles, ingleses, franceses, portugueses, en fin, el mundo, ¿no es cierto?, europeo, que es donde está el centro del desarrollo, que fue llegando como colonizador, y posteriormente, a medida que se fueron dando los procesos de independencia, la consolidación de esos estados y el crecimiento y tomar del control, y donde se produjeron todas estas cosas que produjeron llevar a las personas a lugares más pequeños, pero adicionalmente a eso una cantidad enorme de horrores, ¿no? El Papa acaba de pedir excusas, por ejemplo, con lo que sucedió en Canadá, donde los hijos de los indígenas, para convertirlos en seres civilizados, fueron llevados a escuelas, donde no solamente les enseñaban, digamos, el catecismo y les enseñaban otras cosas, sino que sufrieron todo tipo de atrocidades esos niños. En cada uno de estos lugares pasó. La guerra, por ejemplo, en contra del pueblo mapuche en aquella época en Argentina fue mucho más cruenta, y la población indígena en Argentina hoy día es muchísimo más baja. Entonces, si eso es, ¿por qué? Yo quisiera decir que para mí la pregunta relevante es ¿por qué, si en tantos países pasó lo mismo, por qué nosotros tenemos este problema y no lo tenemos en otros lugares? ¿Por qué no pasa, no tenemos el mismo grado en Argentina? ¿Por qué no pasa esto en Nueva Zelanda? ¿Por qué no pasa esto en Estados Unidos? Estados Unidos tiene más de 530 pueblos originarios diferentes, donde con casi todos pasó esto mismo, ¿no? No pasa en Australia y no pasa en muchos de los países. Lo que es raro, en Chile nos hemos acostumbrado a que este problema parece insoluble. Pero si mira, porque hemos vivido tantos años con él a cuesta y nos parece que cada día es peor. Sin embargo, si miramos el mundo, lo extraño somos nosotros, que no hemos sabido o no hemos podido resolver el problema que tenemos. Esto, además, pensémoslo en lo que son los conflictos internos. Recordemos, nosotros tuvimos una guerra civil posterior a la guerra, llamémosle a la pacificación de la Araucanía, el año 1891, donde se dividió todo. Se dividió incluso el ejército peleaba por una parte y por otra. La Marina peleó contra el ejército. El presidente se suicidó. Los legisladores peleaban contra el gobierno. Tuvimos una guerra civil que dividió a Chile por muchísimos años. La gente era balmacedista o no balmacedista. No tan distinto del tema del golpe de Estado, si estaban con Pinochet o estaban con Allende, que ha dividido a Chile por 50 años. Han pasado 50 años y seguimos hablando lo mismo. Bueno, con Balmaceda pasó exactamente lo mismo por mucho tiempo. Sin embargo, ¿quién se acuerda o quién siente hoy día que es balmacedista o si es anti-balmacedista, si es parlamentario o es gobernista? En realidad pasó el tiempo y ya pasó, ¿no? Les doy otro ejemplo. Chile ocupó Tacna hasta el año 1929. ¿Quién se acuerda de eso? Entregamos y devolvimos Tacna solo el año 1929. Ocupamos Tacna por 50 años. Hoy día los chilenos de Arica van a comprar todos los días a Tacna porque les sale más barato, van de vacaciones, los peruanos pasan de un lado a otro. Y no digo que no haya un cierto resentimiento por la guerra, por todo lo que pasó, pero no tenemos la situación que tenemos aquí hoy día con cosas que son más antiguas que esas.
¿Quién de ustedes en su familia se acuerda del antepasado de ustedes que peleó en la Guerra del Pacífico? Todos tenemos, seguro. Seguro que todos tenemos algunos, generalmente deben ser varios. Muchos deben haber muerto en la Guerra del Pacífico. Otros quedaron con pérdida de sus manos, de sus piernas. ¿Quién se acuerda en su familia? ¿Quién de su familia fue eso? Entonces, yo quisiera decir que, en mi opinión, hay dos causas al menos de por qué otros países lo han resuelto y nosotros no lo hemos resuelto. No es que no exista este problema. Por supuesto que esto todo sucedió y fue duro, muy duro, particularmente para los que lo sufrieron. Pero ¿por qué no lo hemos podido resolver después de tantos años? ¿Por qué no hemos podido llegar a una convivencia razonable y adecuada e integradora que en otros países sí lo hemos logrado? Lo primero debería decir que lo que hemos hecho como Estado, como país, ha fallado o no lo hemos cumplido. Por ejemplo, hoy día se está discutiendo el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Eso es una promesa del presidente Elwin del año 1989. Y hasta el día de hoy, el proceso, llamado, de generación de las leyes en Chile no ha permitido que esa promesa se cumpla. Otras promesas se han cumplido, pero han sido mal hechas, con buena intención, pero mal hechas. Por ejemplo, la ley indígena. La ley indígena del año 1993 es un cambio enorme, ¿no? Dijo, bueno, yo voy a compensar las tierras que se hayan perdido, en fin, que no se refería a las de la pacificación, sino que a lo que hubiera habido detrimento de lo que se había recibido. Y sin embargo, lo que tenemos hoy día dista mucho de haber resuelto ese problema. Hoy día tenemos solamente, para que lo miren desde la óptica de las personas de las comunidades mapuche, hoy día hay 700 y algo comunidades que están con lo que se denomina la habilitación, es decir, con un papel que dice que le han hecho los estudios y que sí corresponde y sí le van a entregar tierra. Entregamos más o menos 15 campos al año. Y las personas que han recibido este año son personas que ya recibieron ese papel hace 30 años atrás. O sea, hace 30 años atrás le dijeron le vamos a entregar tierra, no le dijeron ni cuándo, ni cuánto, ni cuáles, ni ninguno, pero sí, le debemos, le vamos a entregar. Han pasado 30 años. Esas personas en su casa, el que le dieron el papel ya le contó a su hijo. El hijo ya es grande, tiene hijos a su vez, y le contó a este que es el nieto del original, y todos tienen un papelito que lo tienen en el living, y lo miran y dicen, bueno, me van a entregar, pero yo ya no lo creo, no me lo van a entregar. 700, hay más de 900, este número crece todos los días, el último número que tenía yo era 800, el último número que me acaban de dar es 900. Otras comunidades que están pidiendo esto. Si sumo 700 más 900 son 1.600, a 15 por año son más de un siglo. O sea, yo no estoy mirando, esto tiene problema desde el punto de vista del Estado, tiene problema desde el punto de vista de la tierra, voy a hablar más en detalle de esto, pero solo desde el punto de vista de la comunidad que se supone que le iba a resolver un problema, esto lo que es una fábrica enorme de frustraciones, en que me dicen que me lo van a dar y me parece que no me lo van a dar nunca. Bueno, en otros países esto ha funcionado de otra manera completamente distinta. Aquí además los obligamos a hacer lo que creemos nosotros que ellos quieren y necesitan. Por ejemplo, la ley obliga a que haya propiedad colectiva. La peor de las propiedades colectivas, unanimidad para todo, unanimidad para todo. De hecho, ni siquiera tienen la propiedad en el conjunto de personas, sino en una entidad. Cuando la persona que era miembro de esa entidad muere, muchos de sus hijos son expulsados, porque ellos no pertenecen a la entidad. Y si los otros no los quieren aceptar, se tienen que ir de donde vivieron durante años. Entonces, ¿qué otro chileno tiene obligación a tener propiedad colectiva? Ninguno. Yo no tengo problema si alguien quiere tenerla. Lo pueden hacer, cualquier persona se puede asociar en la forma que quiera. Pero ellos tienen la imposibilidad porque no pueden, porque a ellos solo se les permite eso, porque se supone, entre comillas, que son personas que no pueden hacer las cosas de otra manera, si no serían engañados y serían perjudicados. Bueno, otros países han hecho esto de otra manera completamente distinta. Yo entiendo que para los que hemos vivido todo esto durante tanto tiempo, nos parece que esta es la única forma natural de resolver los problemas. Otros países lo que han hecho son construir con cada uno de los pueblos originarios y respetando su individualidad. ¿Cuál es el problema? Se han sentado, igual como ustedes resuelven sus problemas en sus familias, en sus negocios,
en sus comunidades, bueno, se sientan, ven cuál es el problema y dicen, bueno, ¿cómo podemos resolverlo dentro de las limitaciones? Es decir, dentro del contexto de lo que son los derechos de todas las demás personas que viven al lado. Y una vez que hacen el acuerdo, lo cumplen. Lo cumplen. Voy a mencionar algunos de los acuerdos que hay en otras partes. Y lo segundo, la segunda causa es que por motivos de mi trabajo en desarrollo social me tocaba relacionarme y ir a hablar con muchas comunidades y seguramente ustedes han hablado con muchas. Yo voy a decir mi experiencia personal y no quiero que se interprete mal. Yo no me tocó ninguna comunidad que me hablara de la pacificación. Nadie me habló, no es que no lo supieran, no es que no lo argumentaran en el discurso formal, pero en la conversación de seres humanos, lo que sí me contaron es lo que vivieron en su vida personal. Que cuando estaban en el colegio hablaban del mapuchito, que cuando había que pegarle a alguien le pegaban a él, que cuando, digamos, estaban en un grupo veían que ellos los miraban como en menos o con desagrado. Eso es lo que vivieron. Vivieron que muchos de sus padres y sus abuelos se cambiaron el apellido para que sus descendientes no vivieran esa discriminación. Entonces, hay una segunda causa, que es que tiene que ver con la discriminación. Y esto, debo decir, no es tan sorprendente, porque la sociedad de décadas atrás era una sociedad que era autoritaria, vertical, y que estaba acostumbrado, por ejemplo, digámoslo, con las mujeres, por ejemplo. Las mujeres no podían votar porque no eran capaces de poder tomar una decisión por su cuenta, no podían trabajar porque tenían que dedicarse a una cierta labor, no podían decidir ellas qué labor tenían que hacer. Las personas de raza negra en Estados Unidos hasta la década de los 60 tenían que andar en otro bus, porque no podían andar en el mismo bus de las personas blancas, sus hijos no podían ir al mismo colegio. Eso no fue hace 500 años atrás, fue ahora, recién. Las generaciones, un par de generaciones más arriba que nosotros, vivían así, y les parecía normal, era lo que habían visto siempre. De hecho, estaban contentos que habían terminado con la esclavitud, es decir, qué problema tenía que anduvieran en buses diferentes, o que no les permitieran sentarse en una plaza o en un bus. Entonces, el mundo ha cambiado enormemente y en el caso chileno, y esto es una opinión personal, yo creo que esta discriminación tiene un contenido que es distinto. En los anglosajones, los pueblos originarios y los anglosajones en general no se mezclaron. Por ejemplo, estuvimos con el gobernador en Nueva Zelanda, nos contaban las primeras parejas entre personas, digamos, descendientes ingleses y descendientes maoríes que hay en Nueva Zelanda son del año más o menos 1960. Comparen ustedes, por ejemplo, con lo sucedido en Chile, donde los españoles prácticamente no trajeron mujeres. La Inés de Suárez es famosa porque no había ninguna más. Entonces, se produjo la mezcla muy rápidamente. De hecho, este es el caso más increíble. Nosotros hablamos de las comunidades mapuches y todos los que están aquí, incluyéndome, supongo, no me he hecho el examen, pero digamos, creo que tengo muchos amigos que se hacen estos exámenes de saliva. No conozco ninguno que no tenga algo de, digamos, de indígena en su genética, ¿no? Es lo más probable, porque así se creó este país. Somos un país que es mestizo, ¿no? A diferencia de estos otros países, de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos también, ¿no? Donde no hubo hasta hace muy poco mezcla, por ejemplo, entre negros y blancos, entre indígenas y descendientes anglosajones. Entonces, este Chile, que tenía esta mezcla entre españoles, particularmente andaluces, buenos para los caballos, para el baile, no vascos y otros que suponía que eran los trabajadores, no habían llegado los españoles más malos, digamos, buenos para el baile, para pasarlo bien, caballos y caballeros, alcaldes. Bueno, ¿con quién? Con los indígenas, que de acuerdo a lo que pensaba la sociedad en ese momento, eran de los peores. No tenían pirámides, no tenían escritura, el mapudungun, digamos, está llevado al idioma de nosotros, pero entonces estas dos cosas, y además Chile subdesarrollado, y subdesarrollado de ahí hacia atrás. Esto de que Chile tiene el mayor ingreso per cápita, esto es nuevo, esto es el de los preciados 30 años, pero antes de los 30 años Chile estaba de la mitad para abajo y no tocaba la pelota dentro de América Latina ni por broma. Mis padres iban a Buenos Aires y decían que iban al París de América. Y la explicación que se da, y esto está lleno de libros, yo sé que esto me tengo que ir a la universidad y los jóvenes se ríen en mi cara, me dicen, no puede ser. Pero es lo que escuchaban a otros más viejitos que veo por acá adelante, lo escucharon de sus padres y sus abuelos, que decían
que nosotros no teníamos ninguna posibilidad, porque descendíamos de esta genética. Y la explicación de la genética, ¿por qué le iba bien a los argentinos? Tenían pocos indígenas y tenían pocos españoles también. Tenían italianos, tenían ingleses. Y esa era la razón, ¿no? Que a ellos les iba bien y a nosotros nos iba mal. Los peruanos y los mexicanos eran mejor porque descendían, por lo menos les habían tocado unos indígenas que tenían un desarrollo cultural, en fin, que tenían una base. Y creamos este estereotipo, un estereotipo de que estábamos jodidos, ¿no? Que los indígenas eran flojos, tercos, alcohólicos. Todos lo escucharon de sus padres y sus abuelos. Eso las personas mapuches lo sentían, lo veían en cada una de sus actividades. Sentían que ellos eran los que eran supuestamente de esa forma, cuando no piensan en ser así. No son ni mejores que peores que nosotros, son igual. De hecho, somos todos mapuches, vuelvo a repetir. Entonces, esta discriminación era dura porque era contra nosotros mismos. No le puedo decir, estamos muy atrasados, pero yo ya... Y entonces, yo creo que hoy día tenemos una nueva oportunidad de mirar. Si este es el problema, tenemos una manera, hoy día, una esperanza grande. Podemos cambiar el sentido de lo que ha pasado. Primero que todo, porque esto en Chile se progresó, se modernizó, y de hecho nos pensamos en algún momento que éramos los jaguares, ¿no? Que nos íbamos a ganar a todos, ya se nos olvidó todo. Ahora miramos a los argentinos por un lado, cuidado Estados Unidos, vamos a pasar encima de ustedes, les vamos a explicar cómo se hacen las cosas, eso también se nos quitó un poco. Pero esto de que dependía de la raza, dependía de dónde habíamos nacido, de qué es lo que íbamos a hacer, ya entendimos que no depende, depende de lo que nosotros hagamos, depende de nuestros talentos, de nuestro esfuerzo, de que estudiemos, de que trabajemos juntos, y eso cambia realmente el escenario. Por lo tanto, yo creo que hoy día tenemos una oportunidad. Podemos hacer un país que sea unido, pero diverso, donde podamos no solo respetar, apreciar nuestras propias raíces. Nosotros no sabemos nada de la historia mapuche, ni de esa parte de nuestra historia. Sabemos mucho de griegos, de romanos, de incas, de aztecas, pero no sabemos del resto. Bueno, y hay además, la pregunta que uno tiene es si tenemos la disposición. ¿Queremos hacer eso? ¿Queremos sentarnos unos y otros y decir, bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál de esa dificultad podemos resolver y cuál no podemos resolver? ¿Qué cosas podemos reconocer que pasaron y decir que lo lamentamos? Y por lo tanto también saber que tampoco las podemos cambiar, pero sí podemos hacer reparaciones, en fin. Entonces, a mí me parece que además hay algunos factores nuevos, ¿no? Entre paréntesis, en esta materia, el estallido social y los 30 años es lo único en que coinciden. Como ya expliqué, los 30 años hicieron este cambio que ahora nos creemos y no nos creemos menos de nadie. Pero el estallido social convirtió a los indígenas en unos seres casi superiores, ¿no? En que, recuerden, no había bicicleta que no ocupara la bandera mapuche. Se convirtió en un símbolo de alguien que estaba conectado con la tierra, que estaba... Hoy día eso ha cambiado un poco en el último año después de lo que pasó con el rechazo y todo eso, pero digamos de esta propuesta de constitución que recibió un rechazo muy grande, digamos, de la gente, particularmente de los pueblos indígenas. Pero aún así creo que también ahí hubo, digamos, una cosa que dice, bueno, también hay cosas que esta diversidad tiene cosas muy valorables que tenemos que integrar. Miren ustedes la exposición de Ignacio respecto de la compañía de CMPC y del valor de la naturaleza y la anterior que lo antecedió, de la profesora de la universidad. Bueno, estos pueblos tienen nos pueden dar una cátedra de lo que es, digamos, vivir en relación con la tierra y con la naturaleza. Bueno, voy a avanzar rápido porque si no... Pero estos son los números del año 2022. Esto es solo hace un año atrás, ¿no? Esto es el CEP y es también Black and White. El sentimiento por los pueblos originarios hace solo un año atrás era 50% positivo, 5% negativo. Si mirábamos si aprobaron o no, digamos, la restitución de sierra, 55% decía que sí, 36% que no. Si aprobaba o rechazaba los escaños reservados, era 61% a favor, 19% en contra. Ese número, a ustedes pueden ver el cambio que ha tenido, ¿no? Hoy día se cambió todo el sistema, nadie estuvo en contra, y hoy día eso está totalmente al revés. El nuevo proyecto constitucional mantiene el sistema que tenemos para la última votación. Entonces, si tuviéramos la disposición
Hay otro elemento positivo que tenemos adicional. La violencia que durante tanto tiempo nos parecía que pasaba, oye, eso es la Araucanía. Oye, pero es que eso pasó en Alto Biobío. Es que eso fue en otra parte, a 700 kilómetros de Santiago. O yo vivo en Arica, ¿qué me importa? Sí, oye, qué terrible lo que pasó y sigo en otra cosa. Eso ya no es así. Hoy día hay un rechazo total respecto de la violencia de todos los sectores políticos. También antes había una diferencia enorme. Había sectores políticos que decían, bueno, la causa me parece justa, por lo tanto es justa la violencia, pero hoy día se han dado cuenta que eso tampoco funciona. Y entonces, esto es muy importante, porque la violencia es exactamente el inverso del diálogo. No hay ni una manera de hacer una comisión, no hay una manera de poder conversar si hay algunos que pueden ejercer la violencia. Las personas que ejercen la violencia creen que son superiores al resto, que sus opiniones valen más que los demás, que si yo no hago lo que ellos dicen, entonces me pueden obligar. No hay diálogo posible con eso. El diálogo está basado en escuchar a otro y decir, bueno, ¿qué puedo aprender? Te voy a explicar lo que yo pienso, veamos qué podemos sacar en conjunto. Y hay un tercer factor que a mí me parece también importante. El resultado del plebiscito tampoco deja dudas, porque había una alternativa. Algunos decían, mire, hay que cambiar el sistema político. Lo que hay que hacer es darles espacios aquí, lo que hay que hacer es crear territorios autónomos, lo que hay que hacer es un Estado plurinacional, que es otra manera de mirar el problema, ¿no? Y esto ha quedado, me parece a mí, claro, que no es lo que Chile le parece, pero no solo eso. A las personas indígenas supuestamente que serían los más favorecidos con esa solución, votaron abrumadoramente y muy superior al promedio de la población en contra de esto. En Tirúa, por ejemplo, ¿no? 74% de la población de Tirúa que votó en contra de ese esquema. Y la inmensa mayoría de la población es indígena y ahí tenemos uno de los lugares de mayor violencia por esta materia. La Araucanía, exactamente lo mismo. Entonces, creo que esto también deja claro que ese camino no funciona, pero que tenemos que tener otro camino para poder resolver las cosas. Y como ya dije anteriormente, esto hay que hacerlo bien. La ley indígena, a mí me parece, es un claro ejemplo de eso. Una ley hecha con la mejor intención de dar un paso adelante, hecha el año 1993, el primer atentado es del año 1997. Tampoco tuvimos atentados toda la vida, ¿no? El primero son los camiones en Lumaco, es del año 1997, 4 años después de la ley. Entonces, ¿cuál es la solución? Si estos caminos no han dado solución o la han dado a media, y yo creo que tenemos que mirar lo que han hecho otros países, y como digo, lo que han hecho otros países es pensar que estas personas que son de una etnia diferente, de un pueblo diferente, no son ni mejores ni peores que el resto y que podemos conversar y podemos hacerlo como que ellos son personas maduras, adultas, que pueden plantear cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, sus deseos, sus problemas y ver de qué manera podemos resolverlo tomando en consideración, por supuesto, el resto de los chilenos. Entonces, ¿cuál es lo que han hecho en los otros países? Es ese camino. Y les doy una anécdota. Siendo ministro, fui a hablar con el subsecretario de Asuntos Indígenas de Estados Unidos. Le pregunté, subsecretario, dígame, ¿ustedes cómo lo hacen? Tienen tantas comunidades indígenas. ¿Cómo resuelve el problema de los pueblos originarios? Entonces me dijo, perdón, me dijo, no lo entiendo. Pensé que mi inglés estaba medio malo. Entonces se lo volví a repetir, como hacemos los chilenos, con más acentos, como creyendo que con eso iba a mejorar. No, me dijo, es que no lo entiendo, ministro. Oye, le digo, ya, pero ¿cómo nos va a entender? Ya no es el inglés, ya. Ustedes tienen un montón de pueblos y no tienen el problema que tenemos nosotros. Ah, me dijo, ahora le entendí. ¿Vio las banderas? Mira, el edificio entero tiene banderas. Cuelgan de los cielos, los halls, los corredores, tienen banderas. Bueno, me dijo, cada bandera es un pueblo, una tribu diferente. Aquí nosotros no resolvemos problemas de los pueblos originarios. Nosotros aquí resolvemos el problema de esta persona, de este grupo y de esto, que cada uno es una cosa completamente distinta y no me acuerdo totalmente distinto. La gran mayoría son ciudadanos norteamericanos igual que cualquiera. Vienen una vez al año, nos damos la mano, nos ponemos delante de la bandera, viene con su ropa tradicional y eso sería, va con su foto y estamos perfectos.
Otros tienen problema económico. Le hemos dado, por ejemplo, esto típico, ¿no es cierto?, que le dan la concesión de un casino en una cierta cosa, como los chistes estos que hay, ¿cierto? Bueno, y me dijo, sí, efectivamente eso existe. Y tienen un ingreso, y esa era su dificultad, y con eso, y no tienen ninguna cosa especial. Otras, esto mucho antes del plebiscito, quizás para algunos los va a sorprender, otros tienen sus propias leyes, tienen su propio juez. Me está tomando el pelo. No, lo tienen. Ese era su problema. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, me dijo, ¿conoce el cuento El Chancho? No tengo idea, subsecretario, cuál es el problema. Si usted tiene un chancho y se arranca a la casa del vecino y le come la cosecha, bueno, de acuerdo a nuestra ley, él tiene que devolvernos el chancho porque el chancho es mío y yo tengo que pagarle la cosecha porque un animal mío le comió la cosecha. En su costumbre y su tradición de siglos, si el chancho se arranca, el chancho es de donde está. Si va a la casa del vecino, el chancho es del vecino. Por lo tanto, el señor no tiene que devolverme el chancho, pero yo no le tengo que pagar la cosecha. Esto que parece un chiste, una broma, tenemos aquí al ministro de Agricultura, pero esto influye inmediatamente en quién tiene que poner los cercos. Si yo me tienen que pagar si me pasa algo a la cosecha, no me preocupo tanto el cerco. Pero si nadie me va a pagar si entra otro animal, tengo que yo cuidarlo. Y si yo tengo un chancho que se va a la casa del vecino, tengo que tener amarrado el chancho. O sea, cambia todo lo que tengo que hacer. ¿Quién cuida qué? ¿Quién tiene que preocuparse de qué cosa? ¿Cómo se adjudican? Si hay una dificultad y un litigio, ¿cómo se hace? Bueno, entonces, adecuamos eso para eso. Esto no se da en Chile, yo sé que estoy hablando de una cosa genérica, pero es para explicar cómo de diferente es cuando uno habla con personas que uno considera sus iguales y que trata de resolver sus problemas. Entonces, por esa razón, adecuaron para ese problema, solo entre ellos, apelable a no sé qué, pero se adecuó a esas circunstancias. Bueno, este diálogo al cual, como digo, creo yo, es el camino adecuado para hacerlo, me parece que obviamente no va a ser fácil. Y hay 5 razones. La primera son los grupos violentos, ¿no? Estos grupos violentos no ha habido, en todos los procesos que han habido en el mundo, no desaparecen por arte de magia. No es que se creó la Comisión de la Paz y el Entendimiento y los señores no hacen atentados, hacen los mismos atentados. En una de esas uno podría pensar que pueden hacer más. Y hemos visto cómo han fracasado todos estos intentos, ¿no? Lo viví yo mismo, ¿no? Yo era ministro, pasó lo de Catrillanca, íbamos muy bien avanzados, estábamos avanzando en un camino que yo creía muy positivo y produjo una división. Esto tiene que convivir con estos hechos violentos y tiene que convivir con los errores de algún policía o algún militar. El tema de la violencia, y por eso en el llamado de esta comisión, el presidente y el acuerdo que hicimos con todos los partidos, quedó claro que el problema de la seguridad tiene que seguir absolutamente. Y eso es responsabilidad del gobierno. Y lo mismo el desarrollo económico. O sea, este diálogo es una cosa de largo plazo. Nueva Zelanda, 9 años desde que lograron sentarse. Y todavía quedan tribus que, porque cada una negocia por separado, que todavía no han llegado a un acuerdo. Entonces, es esencial que combatamos a estos grupos, ya expliqué la diferencia entre la violencia y el diálogo, y toda la fuerza del Estado hay que usarlo en eso, y vamos a tener problemas, pero eso no quita que esto es un camino que va en paralelo y que es necesario que persevere. En segundo lugar, el problema de la tierra. El problema de la tierra es central. Estamos hablando de comunidades que son... Ahora si usted me va a ayudar, a pesar de que yo le he ayudado poco. El problema de la tierra es central. Estamos hablando mapuches, hombres de la tierra. Mapu, tierra, estrella, hombre, ¿no? Y todos los pueblos originarios son así. La definición de pueblo originario en Wikipedia es personas que están apegados a la tierra. Son comunidades agrícolas, por lo tanto la tierra es central en su cosmovisión, en su historia y en su desarrollo productivo también. Entonces la tierra por supuesto que es fundamental. Y la ley indígena por eso trató de resolver esto. Pero el problema con la tierra es que hay que resolver 4 preguntas, ninguna de las cuales está resuelta en la ley indígena. Es ¿cuánta tierra es la que estamos hablando? Hasta el día de hoy no se puede hacer un catastro ni siquiera de lo que hemos hecho, ¿no? ¿A quién le corresponde y a quiénes no? Cuando salga el catastro ustedes van a ver que la distribución no es homogénea, ¿no? Hay personas que han recibido tremendos beneficios y otros que no han recibido nada. ¿Cuándo? No es lo mismo que a ustedes les digan si tienen una deuda, que les digan que les van a entregar algo y les digan que se lo van a entregar mañana,
O que les digan que se lo voy a entregar, pero no te voy a decir cuándo. Y que pasen 30 años, 40 años, 50 años, y la proyección hoy día es que va a llegar a ser un siglo por lo menos, si es que pudiéramos hacerlo. ¿Y cuál tierra? Sí, voy a terminar el tiro. Sí. Y la otra es que no se puede afectar los derechos de otros. Ningún país hace esto con la tierra privada, ¿no? Lo que hacen es con la tierra estatal, hay compensaciones económicas, en fin, y eso hay que tomarlo en cuenta porque no podemos resolver un problema para crear otro. Y el último problema, que yo creo que lo resuelve esta comisión, es que esto es un problema de Estado, no un problema de un gobierno. Ningún gobierno es capaz de que cada vez que pase algo en esto, la oposición lo haga trizas respecto a esto. Por eso que esto nació de un acuerdo. Y para terminar, nomás antes que me maten, solamente quiero decir que esto no es solo un problema de tierra ni de plata. Esto, como dije al principio, es como crear un país diverso pero unido. Esto requiere una historia común. Como dice Harari, no se puede confiar en personas que tienen una historia hacia atrás que es diferente. La gracia de la humanidad es que puede crear un cuento que dice por qué estamos unidos todos juntos y podemos hacer cosas todos juntos. Todos los procesos tienen una cosa parecida. En el caso de los neozelandeses, hacen el haka para poder representar que son maoríes. Los maoríes son 17% de la población, los descendientes ingleses 83%, y no se mezclaron. Y sin embargo, ese 83% hizo un esfuerzo para decir somos orgullosamente maoríes, a pesar de que, como digo, ¿por qué? No porque lo sean, sino que porque esa cultura, eso que somos ya todos, sí somos, tenemos todas esas razones. Entonces, me parece que ese es el camino por el cual debiéramos recorrerlo, un camino difícil, distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, pero cada país es diferente, cada historia es diferente, pero es lo único que ha podido producir un buen resultado en otros lugares. Y esperanza, porque en la inmensa mayoría, por no decir todos, lo han resuelto. Los que somos raros somos nosotros, los que no lo han resuelto son pocos, particularmente nosotros, son muy pocos los que tienen tantos problemas como nosotros. Muchas gracias y por no tener problemas me voy.